Hola a todas y todos, mi nombre es Laila Jorquera Sepúlveda y acá estamos en un nuevo capítulo del podcast Lápiz Femenino del Aula de la Arquitectura, en donde en esta primera temporada estoy entrevistando a arquitectas que realizan el famoso ramo de taller. En el capítulo de hoy tenemos a Gabriela García de Cortázar. Gabriela es arquitecta de la Universidad de Chile, máster en Historia de la Arquitectura de la University College de Londres, doctorado de la Architectural Association, también de Inglaterra. Su principal interés de investigación ha sido el dibujo, por ejemplo, la arquitectura de papel, mapas y coreografía, término renacentista para el dibujo del lugar. Recibió una beca AVI Santander para sus estudios de maestría y una beca de la Fundación Sasakawa para viajar a Japón en 2014. Algunos artículos publicados son Palladian Fit sobre los dibujos de batallas de Palladio, en AA Files 73, dos ensayos sobre edificios de building en Zúrich el 2016 y La Sala de Espera, breve historia de una tipología menor, en Revista Rita el 2022. Ha dictado conferencias en México, Chile, Inglaterra, Uruguay y Ecuador. En 2017 fue editora invitada a la revista Materia Arquitectura sobre el tema de teoría. Actualmente es coordinadora académica del Magíster de Arquitectura de la Universidad de Chile y en la Escuela de Pregrado imparte el taller de Diseño Arquitectónico 5, Intervención Contextual. Muchas gracias por aceptar la invitación, Gabriela, a explorar como este nuevo formato. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti, Laila. Bueno, tú estudiaste aproximadamente en los principios de 2000, te titulaste en 2006 en la Universidad de Chile. ¿En esa época tuviste la oportunidad de tener alguna profesora de taller o quizás en los niveles paralelos? ¿O en realidad no tuviste ninguna oportunidad? Sí, yo entré el año 2000 a la FAU, en la Universidad de Chile, y de hecho mi profesora de taller de primer año era Gabriela Mansi, que también ese año fue el año que ingresó a hacer clases en la FAU, y yo diría que fue muy relevante e importante en mi formación. Por una parte, normalizó totalmente la presencia de la mujer en la arquitectura, porque entré y inmediatamente había una mujer en el taller de al frente, había otra mujer que era la Marcela Pisi, y entonces mi entrada a los estudios de la arquitectura partió con que la primera profesora era mujer. Y no solo eso, sino que además su taller era muy preciso, muy claro, y cuando uno conversa con los compañeros, digamos, todos los que estaban perdidos, que no entendían nada, yo sentía, o durante el desarrollo del taller, sentí que había un énfasis en hacer las cosas claras, como en dejar fuera los temas como oscuros de la arquitectura, en el sentido de esconder procesos y de tratar de ser muy abierto y llano en qué es lo que se pide y cómo se hace eso. Así que sí, yo creo que tuve mucha suerte y es algo que también en retrospectiva he llegado a apreciar mucho. Y ahora son colegas ahí en la escuela. Totalmente, mi jefa ahora, la directora Sí, la del directora del departamento de departamento. arquitectura. Sí, Claro. sí. ¿Y esa fue la única profe que tuviste? Porque yo me acuerdo que en esa época estaba Elizabeth Tuca también, pero no sé si tuviste la oportunidad Sí, de tener taller con y ella. la Isabel Tuca estaba hacia segundo, pero yo no tuve clases con ella. Sí, Ya. sí, amigos míos estuvieron con ella, pero no, de ahí en adelante, o sea, primero fue el único taller en que tuve profesora mujer, y en los siguientes, por a veces motivos, siempre fueron hombres mis profesores. Ya, Sí tuve profesoras significativas en otros ramos, por supuesto, claro. pero en taller, claro, fue primero, que en ese momento era anual. Además de, por ejemplo, los ramos que en ese momento eran forma y espacio y percepción, que también también tuve profesoras mujeres, que eran Sí, también ramos de trabajo, digamos, como gráfico, manual, sí, porque ahí maqueta, estaba etc. la Sofía Letelier, Y la María Inés la Arribas. Merina arriba, sí. Sí, 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 de hecho, la ayudante en esa época de la Sofía era la Cecilia Wolf, que también ahora claro, está en la sí, FAU haciendo taller. sí, Oye, y tal el cual. tema de la docencia, ¿cómo llegaste en el fondo? ¿Cuál fue tu camino para llegar a la docencia en el fondo? ¿Fuiste ayudante, monitora o entraste directamente como profesora? Cuando estaba, yo pienso en el último año de la carrera o algo así, sí, tipo quinto. En algún momento por ahí fui monitora en el taller de Jorge Lobos, junto con la Fran Armstrong, que también era compañera mía, y éramos las dos monitoras. Y después de titularme,
fui ayudante, yo creo que durante 2 años, del taller de Gabriel Vendersky, en segundo año. Ya. Y que ahí llegamos por una recomendación de Pilar Barba, que también es otra persona muy importante en formación, digamos, mujer importante en la formación, que ella como que nos recomendó mutuamente y fue una súper linda experiencia, aprendí muchísimo. Eh, claro, entonces ahí fui monitora, fui ayudante de Gabriel 2 o 3 años, yo diría 2 años quizá. Y después salí a estudiar afuera y cuando ya volví, ya no, digamos, no es que haya, o sea, probablemente fueron más los colegas que de alguna manera empiezan como a generarse posibilidades para entrar a hacer clases y entré como profesora, a honorarios, digamos, en distintas escuelas. Y en el 2020 entré por concurso a la Chile, A la como dirección profesora. a la coordinación del magíster. O sea, no, entré por concurso como académica full time. Se abrió un concurso en Ya, perfecto. 2019 tiene ciertas condiciones, digamos, como era un concurso académico que ¿cómo se llama? Como carrera ordinaria, que en el fondo haces docencia, pero también investigación, extensión, administración, como todo el paquete, y es un 44 horas, una jornada completa. Era estos concursos que en el fondo es como evalúan currículo, evalúan si tienes máster, doctorado, ese tipo de cosas. Entrevistas, etcétera. Claro, y hay entrevistas, exacto. Ya, Sí. perfecto. Y ahí en el fondo, Entonces, desde ahí estás solamente en la Universidad de Chile. claro, y o sea, desde que volví de Londres, que fue en 2017, ahí hice clases en el MARC de la Católica, hice clases también en primer año en la UDP, en segundo año en la UNAV, o sea, me moví en distintas, siempre taller, por distintas escuelas, hasta, claro, y el 2019 ya había estado haciendo clases de segundo como profesora invitada en la FAO, y ahí se da el concurso y en el fondo como que continuó, pero exclusivamente en la FAO. Y también en ese momento, claro, entro a formar parte del claustro del magíster en arquitectura y ahí me proponen ser coordinadora y yo acepté encantada. Me imagino, tremendo desafío. Sí, Además que un magíster es joven. sí, sí. Lleva, no sé, yo creo que 4 o 5 años, más o menos, del Empezó 2017, el 18. 2018, sí, en Mm, 2018 o sí. 2017. Como digo yo, es puro potencial. Sí, un magíster joven, le queda mucho todavía por recorrer y explorar, Exacto, así que exacto. entretenido ese desafío. Oye, y eso de que tú has hecho, por ejemplo, clases de taller en distintas universidades y también en distintos niveles, ¿tú sientes que tienes como algún sello, alguna temática que has ido como replicando en esos talleres, o en realidad cada taller se va viendo según en el fondo la temática del momento y también en la escuela en la que estás? Porque igual las escuelas tienen una cierta tendencia, ciertas temáticas que les gusta explorar más. O sea, claro, yo creo que hay escuelas que tienen mucho más, como es más rígida la progresión de los así llamados saberes, o como de las competencias, ese tipo de términos, y que regulan mucho más la práctica al taller. Por ejemplo, el ODP, cuando yo estuve, todo el primer año era común, había un tema común, había distintas secciones que estaban profesores a cargo, y entonces tú tenías tu taller. Yo era la adjunta de Nico Norero en ese entonces, entonces éramos los dos profesores, teníamos a cargo una sección, pero los encargos eran comunes a todas las secciones, a las 6 secciones. Ya, perfecto. Y lo que sí variaba era como que cada encargo lo planteaba una unidad. Entonces nosotros planteamos una unidad de las 6 que hubo en el semestre o año, no me acuerdo. Eh, entonces eso estaba como, claro, había menos espacio, entonces uno busca, como nosotros como dupla, buscábamos como qué espacio nos interesaba explorar dentro de este marco general. En el taller de la UNAV también fue en dupla, eh, y en el fondo también ahí cuando uno trabaja en dupla con alguien, como que uno tiende a negociar Ciertas intereses, temáticas, claro. Porque de repente toca con gente y que uno no conoce. totalmente, claro, que te ponen juntas y en el fondo es una oportunidad para ver cómo otros trabajan, también como para testearse en esa conversación, como tus intereses en relación a los de los otros. Eh, en este momento, claro, tú decías, hago taller 5, justo este taller que estoy haciendo ahora es un taller que también es en dupla, es con Pablo Taluk, y es un taller internacional, o sea, más encima somos en dupla con un taller de la Escuela da Cidade en Sao Paulo.
Entonces, como ya súper negociado, Sí. súper conversado, pero antes de eso, en la FAU sí yo elegí también hacer segundo año, que es como el año en que tú puedes hacer clases solo, y ahí sí yo desarrollé mi agenda. Y me parece importante también como esa flexibilidad que hay ciertos momentos donde tú pones en juego tu agenda y hay ciertos momentos en que la negocias y entras en conversación con otros. Y creo que ambos son relevantes e importantes y uno saca distintas cosas de ambas situaciones. De todas maneras, ¿y cuál sería lo que sería para ti como tu agenda? En el fondo, por ejemplo, ese taller que tú hablas en particular donde tuviste la oportunidad de estar sola. O sea, ese taller es un taller, claro, yo hice desde el 2019 taller en la FAO en segundo año, y planteé desde el primer momento, o sea, todavía era profesora invitada, planteé talleres que funcionan en serie. Entonces hago 3 semestres el mismo taller, o sea, el mismo planteamiento o el mismo tema, porque en el fondo el primero lo planteas y como que lanzas todo, el segundo logras ajustar ciertas cosas de Mm, lo que tú sí. estableces como las mecánicas del taller, y el tercero en general sale, uno, en el fondo quedas contento con todo. Y Mm. ahí ya es el momento de cambiar, no es el momento de repetir, sino que es el momento de cambiar y volver a someterse al mismo desafío. Y ahí los temas de taller todos se llamaban la sala de algo. Los primeros 3 talleres fueron la sala de espera, los segundos fueron la sala de cine y los terceros fueron la sala de redacción, que en el fondo el primero es como claro, este espacio de la espera, que es un espacio como, había una pregunta programática, como el programa, como aquello que central, pensaba yo, sí, para pensar un proyecto, pensarlo desde el programa y como desde la secuencia de espacios. El segundo era la sala de cine, que es un espacio que fue importante en términos urbanos en la ciudad durante mucho tiempo y que ahora es redundante y más con la pandemia, ¿no? Se fue un taller como full pandemia. Claro, entonces era como la pregunta doble de, por una parte, ¿qué haces con estos espacios redundantes? Y en el fondo, ¿cómo los puedes volver para qué sirven? ¿O qué espacio se abre para eso? Y por otro lado, ¿qué pasa con la sociabilidad propia del cine, ¿no? De ver películas juntos, que ahora, de alguna manera, el Netflix en la casa no lo reemplaza. O sea, que hay un elemento ahí de juntarse que es bien importante. Entonces, es una pregunta sobre como espacios redundantes o actividades redundantes. Y el tercero, que era la sala de redacción, básicamente también es una pregunta sobre redundancias, que en el fondo esos son los espacios del periodismo. Y también el tema era, no sé, pues los periódicos ya no se imprimen, y también las instituciones periódicos han abandonado la ciudad, pero es como, estos son los momentos por las fake news donde más necesitamos prensa. Y entonces había un argumento como de decir la presencia de un periódico en el centro de Santiago, como a través de un edificio, es necesaria. Entonces esas fueron las tres series que desarrollé como una después de otra, con énfasis en preguntas sobre el programa y también sobre, sí, como sobre la fricción entre una cierta institución y su edificio. Que eso también es algo que en otros talleres había estado trabajando. Sí, o sea, tocas dos temas como bien importantes, porque por uno está el tema de la metodología de taller, porque efectivamente hay muchos profesores que tienen una cierta temática y la van moviendo incluso en distintas instituciones, versus otros que, como tú, que, claro, se colocan una cierta meta o un cierto periodo de prueba, de ensayo y error para los talleres. Entonces es como bien interesante lo que plantea decir, bueno, son 3 talleres, uno lanzo todo, el segundo ajuste y el tercero ya finalmente es como la etapa final o el producto final. Entonces es bien interesante en ese sentido. Y lo otro que planteas es efectivamente eso que, por ejemplo, está pasando un poco en el centro de Santiago, que grandes instituciones se están yendo, entonces finalmente el corazón de la ciudad de alguna forma se está perdiendo, no sé, pues si nos vamos al edificio más allá de términos arquitectónicos, estoy hablando de lo que significa la torre de la Telefónica, ya la gente de la Telefónica no trabaja ahí, no sé en Claro. el fondo quién está dentro de esa torre ahora, pero lo que significa de ir dejando como estos edificios, grandes edificios además, en vacancia lo que puede significar para la ciudad. Cuando es Mm. interesante ambas temáticas que planteas y ahora con este taller que es internacional, ¿también te lo estás planteando con este como ensayo y error o en realidad va a ser algo más bien puntual porque están trabajando con Brasil? Es un taller que es un one-off. Digamos, la idea es que
o sea, era importante hacerlo para instalar en la FAU una cierta práctica de conversar con escuelas. Yo pienso que a nivel latinoamericano es bien fundamental. Entonces, Mm. por eso cuando Pablo y la Gabriela Mansi comentaron sobre esto, me parecía que era algo importante de hacer. Es un taller que yo creo que mi participación va a ser esta. Bueno, potencialmente habrá otras u otros profesores podrán ir participando de eso. Y en ese sentido, claro, el foco, pienso yo, o sea, por una parte está en diseñar para un lugar que no conoces, que digamos no es algo demasiado extraño, o sea, se hace lo de diseñar a distancia. Entonces, los estudiantes de nuestros talleres van a diseñar algo en Sao Paulo y los de Sao Paulo van a diseñar algo en Santiago. Y en el fondo lo que se establece es una relación como cultural, también arquitectónica. En el fondo tú tienes como una contraparte que te va, digamos, los grupos se van a contactar entre ellos y entonces cuando alguien necesite algo, el otro grupo le va a ayudar y viceversa. Y entonces instalar un poco esa lógica de colaboración y conversación a través de la arquitectura. Y ahí ya el encargo taller también tenía la dificultad, o sea, lo conversamos mucho, lo planificamos mucho con Pablo, de alguna manera negociando temas, como sus temas de interés, mis temas de interés, Mm. es otro nivel, o sea, es taller 5 cuyo, según la progresión de la escuela, es contexto. Yo diría que no, contexto no es un tema que digamos, no es un tema en sí, es algo que afecta decisiones proyectuales, y entonces ahí había que encontrar eh, cómo entrar al tema y a la vez entregar preguntas que son propias del proyecto, no propias de la circunstancia. O sea, como que pienso que siempre los talleres tienen que tener una pregunta que es propia, que no depende de la circunstancia externa, porque en el fondo siempre, si te cambian las circunstancias, siempre estás respondiendo, versus cuando planteas cosas que son, digamos, puedes trabajar preguntas que son internas y que es algo que tú puedes sostener en el tiempo. Entonces no hay una pregunta sobre cuál es el contexto de Sao Paulo, sino que aquí hay una oportunidad de pensar como proyectos. No, incluso cuando hablan de contexto, también el contexto es tener que trabajar con gente de otro país, Claro. con otras culturas, otra universidad, con otros tipos de profesores guías también que en el Mm. fondo están a cargo de los talleres. Entonces, todo eso, o sea, la palabra contexto abarca efectivamente mucho y uno cree que es, claro, la palabra contexto que tiene que ver con el emplazamiento, el lugar, las Claro. características, etcétera, y es un concepto que es súper, súper amplio. Y en relación a eso, Mm. Ujú. ¿cuáles son las preguntas como que como profesora en el fondo te haces como referente a la arquitectura y que quizás tú crees que la academia podría ser el espacio, el lugar para darle respuesta como a esas preguntas? Porque efectivamente hay preguntas que uno se las hace más en el ámbito fuera de la academia, eh, estoy hablando quizás políticas públicas, algo así, versus otras que tú sabes que tienes la instancia de poder responderla dentro de la academia, tanto a través de una investigación, por ejemplo, o en este caso con este sistema de talleres donde en el fondo tienes una temática general y la vas puliendo a medida que van pasando los semestres. O sea, yo creo que como en todos los trabajos, la academia ofrece múltiples espacios para desarrollar temas, y yo creo que eso también es algo que a mí me interesa, como yo no podría decir cuál es mi tema, que quizás en términos de evaluaciones académicas o como de academia entendía como la superprofesionalización de la academia, como a nivel gringo, eh, quizás no calza mucho con eso, porque creo que taller tiene sus preguntas, la investigación tiene otras preguntas, la creación abre otro set de posibilidades, la administración, la enseñanza en el posgrado, en pregrado, entonces creo que quizás tiene que ver un poco con esa visión del arquitecto o la arquitecta que a mí me interesa, que es de alguna manera el arquitecto integral, el arquitecto o la arquitecta que se puede plantear como ávido, ¿no es cierto?, de más preguntas, y donde cada nuevo espacio que se abre detona sus propias preguntas. O sea, creo que ahí hay como, si hay algo que enseña la arquitectura, es esa como necesaria flexibilidad y pragmatismo para poder adaptarse. Y que en el fondo cada nuevo desafío implica eh,
investigar mucho, leer, saber situarse adentro de esa nueva pregunta, en el fondo no responder desde lo que uno sabe, sino que responder desde identificar qué es lo que efectivamente necesitas saber para poder actuar. Entonces yo pienso o sea, si hay algo que me interesa en el taller o en los procesos como de titulación o en los procesos, es justamente esta visión que es capaz de, que es la visión, la mentada visión integral y que está en absoluta tensión con como con la vía de la especialización que hoy en día las universidades están como persiguiendo. Mm. A mí me parece que eso también es un error, que la formación de arquitecto es integral y por ende te permite juntar cosas que están desconectadas. Y ese pensamiento de lograr conversar cosas que quizás no son necesariamente o no están pensadas para estar conectadas, es como justamente lo que o una de las cosas que nos caracteriza como profesión, además del dibujo y el dimensionamiento de la forma de las cosas. Pero es un poco esa necesidad de poder plantearte de manera flexible, ávida y cultural, es, creo yo, algo que la academia permite y que creo que la formación profesional también no debiera perder. Sí, es súper importante lo que tú dices, porque en tu caso, claro, tienes la opción de estar en un curso que no es teórico, más bien es práctico, que es taller, pero a la vez tienes como esta patita de investigación, entonces te permite ir viendo desde distintos enfoques la arquitectura. Y un poco también lo que tú dices, que de repente se está como subespecializando demasiado, en el fondo, Mm, profesionales que saben prácticamente solamente de una sola cosa, y mm, sacarlos de esa zona de confort es un poco, llega a ser hasta incómodo. Entonces, claro, es súper importante este tema como de la integración. Y te quería preguntar, es que me acordaba que, por ejemplo, tú tenías, de hecho, tu tesis de título es sobre la arquitectura de papel y tienes ujú. algunos papers. ¿Tú desarrollas eso, por ejemplo, en taller o en realidad eso es algo que lo dejaste en temas más de investigación? Em, o sea, pienso que claro, el caso de lo que estudié para esa tesis de título eran arquitecturas de papel radicales. em, y en ese sentido la pregunta es sobre argumentos de arquitectura. Entonces la pregunta es algo que yo pienso que uno va como trabajando y retrabajando en general, ¿no? Como en el fondo la arquitectura permite o materializa una cierta posición respecto de no solo como el encargo frente al que está respondiendo, sino que frente a la disciplina y frente a la cultura que es como el contexto de ese encargo. Y esa posición, o sea, ese argumento emana de tomar una cierta posición disciplinar, que es justamente lo que las arquitecturas de papel hacían. Y que en ese caso, en ese momento específico, era la técnica. Entonces la pregunta de Cedric Price, de Archigram, era sobre la técnica y se testeaba mediante el dibujo. Hay una subpregunta o pregunta que acompaña esa como pregunta principal que tiene que ver con los alcances del dibujo y el potencial del dibujo, más allá de, digamos, la forma quizás más a lo Robin Evans de simplemente ser el camión con el cual eh, es el vehículo para lograr el edificio. Eh, y claro, entonces la pregunta, el tema de la representación y el dibujo, y digamos la imposibilidad del dibujo para captar ciertas cosas, algo que sí después trabajé también en la tesis de doctorado, a una escala quizás más regional, era sobre Inglaterra. Eh, y creo que es una pregunta así que me interesa mucho la representación, los límites de la representación, el potencial de la representación, eh, pero creo que esa es una pregunta, claro, que no, hasta el momento no se ha comunicado con, por ejemplo, lo que hago en taller, porque también cuando uno está haciendo taller lo haces en parte por ti, pero en parte también por la formación y que estás metido dentro de un colectivo que está pensando en cómo formar a alguien.
entonces está en conversación. Entonces yo creo que son cosas que efectivamente se comunican, o sea, soy la misma persona, pero son de repente áreas o vías distintas de ir testeando distintas preguntas, o en el fondo cómo ecualizas tus intereses para que aparezca y testees el interés, digamos, apropiado para el medio en el que estás o el contexto específico en el que estás. Te pregunto lo de la arquitectura de papel porque, claro, cuando hablabas como este tema de que en el fondo los que nos dedicamos a la arquitectura tenemos que tener una visión de alguna forma más integral, me parece a mí, en una opinión bien personal, que efectivamente la arquitectura de papel en esa época, que eran en el fondo entre anhelos, críticas, sátira, humor, una cosa más bien de ciencia ficción, de alguna forma esos grupos de arquitectura se hacían cargo un poco de las críticas de la sociedad en la que estaban viviendo o en lo que de alguna forma podía pasar, como lo de Super Estudio con estos 12 cuentos para Navidad. Entonces había una cosa también interesante de que en el fondo eran arquitectos que se podían hacer cargo a través del dibujo de plasmar ideas o críticas que estaban en la sociedad, pero a la vez, en el fondo, no perder un poco este tema como de la imaginación. Entonces, me pareció interesante cómo hacer ese cruce, porque es algo que quizás, claro, en los talleres todavía no has podido reflejarlos, pero quizás para allá va, en el fondo es algo que a ti, algo que a ti de alguna forma te inquieta un poco, como seguir explorando este tema como de integrar y no perder un poco el análisis de lo que está pasando como en el entorno, que se ve un poco en el ejemplo del taller que tú diste respecto a este vaciamiento de los edificios de los cines, que efectivamente antes ir al cine al centro de Santiago, que si mal no recuerdo creo que eran rotativos, era todo un evento, en el fondo era un evento familiar, decidir ir al cine, no era como ir a la pasada, prendamos la tele y vemos la película que aparece en Netflix, sino que en el fondo era un evento familiar. Entonces, finalmente, cómo estos edificios íconos hacen ciudad, básicamente. Sí, o sea, pienso que claro, esas arquitecturas de papel son muy, muy de la época, ¿no? Es una, como tú dices, hay una crítica o un posicionamiento social y político, pero a la vez hay un posicionamiento disciplinar la arquitectura se agotó, ¿no? Como se agotó el modernismo, el tintén, o sea, hay como necesitamos como eh, sacudirnos de eso, básicamente porque la técnica estaba avanzando más rápido, que al final es como el discurso de Banham, ¿no? Como si la arquitectura no avanza tan rápido como la técnica, va a quedar atrás. Y esa era la pregunta de ellos. Yo pienso que no es nuestra misma pregunta ahora, son otras las preguntas que tenemos nosotros. Eh, Tanto disciplinares, o sea, y una de esas podría ser la especialización, cómo conversa la especialización con la visión integral, porque efectivamente es necesaria la especialización en muchas áreas, pero tienen que poder conversar o tiene que haber alguien que cumple ese rol de integrar y tomar las decisiones, básicamente. No solo integrar, sino que tomar las decisiones de diseño para efectos, digamos, que tiene efectos directos sobre la vida de la gente. Y también tenemos como ciudadanos probablemente una posición política y una posición cultural eh, que conversa con esa posición de arquitecto. Y creo que son ambas cosas, digamos, nuestro contexto también nos llama a posicionarnos. Quizás nuestra respuesta no va a ser arquitecturas de papel, quizás es otra. Eh, pero básicamente o sea, sí, le damos forma a los lugares donde la sociedad habita, por ende tenemos algo que decir y podemos hacer cosas respecto de eso, desde lo muy pequeño que quizás puede ser eso. Oye, en relación a eso, ¿cuál crees tú que podrían ser como los desafíos de acá? No sé si tan corto plazo, pero quizás mediano plazo en tus temas de investigación o en la academia directamente. Tú dices personales para mí. Sí. O sea, yo creo que la, la universidad en estos momentos está sometida a esta disyuntiva y se ven las instituciones, digamos, las universidades como las más grandes, yo diría, las que no son solo de docencia, sino que son de investigación, que hay un fuerte énfasis en privilegiar la investigación por sobre la docencia. Y yo creo que eso para la arquitectura es bien complejo, porque
nuestra misión como escuela de arquitectura, el pregrado básicamente, es formar profesionales. Y la manera en que la profesión, digamos, esta práctica de la arquitectura se enseña probablemente no tiene mucho que ver con lo que se investiga, ya que la investigación en general tiende a la especialización, y si las universidades chilenas siguen, y que lo están haciendo, siguen como el modelo norteamericano, en el fondo es investigación, es como el I+D, ¿no? Todo se vuelve I+D, Sí. y ahí está la pregunta: ¿qué pasa con la historia? ¿Qué pasa con los saberes disciplinares? ¿Qué pasa con la formación efectivamente solo profesional? Entonces, quizás los modelos de universidad de investigación tienen más que ver con las ciencias, y en esas facultades tiene sentido. Yo creo que no sé si nos hemos preguntado qué le hace el énfasis en la investigación a la formación de los arquitectos hoy. Eh, y creo que eso es algo, digamos, ese es un poco como el contexto en el que yo me muevo. Yo soy una persona que me he dedicado mucho más a la historia y teoría, y por ende casi que la investigación debiera ser el Tu lugar fuerte. donde me siento más, claro, me Claro. siento más feliz, pero digamos la investigación o la historia y la teoría son un área de la arquitectura que es lo que me gusta, y la arquitectura es muy claro qué es lo que hace. La arquitectura diseña cosas en el espacio de distintas dimensiones, y entonces si dejamos de hacer eso, dejamos de enseñar para eso, no sé muy bien o sea, cómo estamos cumpliendo nuestra parte del contrato social de que formamos arquitectos. Entonces es una posición bien curiosa, creo yo, de como de alguna manera jugar ambos juegos, y pienso yo que el mayor desafío es sí, como participar de una valoración de la arquitectura, digamos, no de la arquitectura como algo efímero o algo, no sé, como teórico, sino que de la arquitectura en sus términos más tradicionales. Tradicional en el sentido de que los edificios, digamos, valorar edificios, La escuela antigua en el fondo, la de los años 90, 80, no sé. o incluso, no sé, como estas son conversaciones como con colegas y amigos, ¿no? Como eh, desde cuándo que se duda que los edificios son centrales en la arquitectura, si lo han sido, digamos, Renacimiento en adelante. O sea, digamos, eso, el, el pensar que es algo como reaccionario claro, como una cierta tradición media como pastosa, preocuparse de los edificios, me parece bien curioso como, como manera de entender la arquitectura, porque en el fondo, sin los edificios probablemente no sería No hay arquitectura, sería arquitectura. otra cosa. Claro, es como, sí. Igual es bien interesante el punto que planteas, porque normalmente cuando alguien habla sobre todo gente que tiene doctorados en cierta área, tienden a defender esa área, pero abrazo partido, y en tu caso lo usas para en el fondo decir, bueno, yo soy doctora más o menos en esta área, pero también sé las deficiencias que tiene y en el fondo la defiendes pero a la vez la critica. Entonces esa como doble posición es bien interesante, y yo creo que quizás esa doble posición también te puede pasar coordinando el magíster, porque el magíster es una cosa más bien de lo que yo creo un poco más teórico, pero a la vez estás en pregrado donde es una cosa más práctica. Entonces también tienes esa dualidad de la que tú hablas, en el fondo. Hacia dónde va el magíster, porque eso ya depende más del grupo que en el fondo forma el magíster y que tú lo guías, y hacia dónde va pregrado, porque finalmente da la Mm, impresión de que están convergiendo al mismo punto, y que yo creo que mm, no debería ser así, porque ahora se usa mucho. Por ejemplo, hace poco salió un libro que se llama Arquitectura no es solo obra, si no me equivoco, mm, sí, que lo lanzaban en el GAM. Entonces también ahí entra una discusión. Efectivamente, arquitectura no es solo obra, arquitectura, ¿qué es arquitectura, no? Básicamente. mm, Entonces sale toda el área teórica de la arquitectura diciendo, bueno, arquitectura también puede ser no solamente obra, y los de obra salen a defender que arquitectura es solo obra. Es una discusión como bien interesante que se están dando en las escuelas de arquitectura en general, y yo creo que en la Chile se nota harto porque antiguamente, en el fondo, para hacer taller tenías que tener muchísimos metros cuadrados construidos, y, y ningún profesor de taller o profesora investigaba nada. En el fondo, después se iban a sus oficinas, que normalmente eran muy prestigiosas, y eso ha ido mutando con los años, y ha ido mutando en relación como esa búsqueda también de no necesariamente la arquitectura es la obra final.
Entonces hay gente que Mm. la obra es un libro y para otros la obra es un edificio. Entonces es como bien interesante como lo que planteas tú. No sé cómo lo ves en términos, por ejemplo, del magíster. Sí, o sea, yo creo que la pregunta, o sea, hay, como en todo hay paradojas, ¿no? Como la paradoja de si uno dice voy a formar solo arquitectos integrales o solo voy a especializar, si voy a hacer investigación o si solo va a hacer profesión. Entonces, son estas como, tienes dos opciones y no es que puedas decir voy a hacer solo una, sino que te ves enfrentado al problema constantemente y creo que eso lo hace también mucho más entretenido porque puedes tomar posiciones y puedes como discutir, digamos, no es dogma. Exacto. Y pienso que por ejemplo, esto que mencionabas al principio en esa bio, como el tema de The Building, eso fue un evento organizado en conversación entre estudiantes de la AA, estudiantes de doctorado de la AA y estudiantes de doctorado de Columbia, y tenía que ver con preguntarse básicamente por qué no hay doctorados sobre edificios. ¿Ya? Porque siempre los doctorados parecen ser sobre otras Es cosas, verdad. como y entonces hay como una especie esa pregunta también tenía que ver con una época de resurgimiento de un debate sobre la autonomía de la arquitectura, ¿no? Como la arquitectura no conversa con nada más, que yo diría que es como, es un polo. Entonces tienes a los que dicen la arquitectura, todo ocurre dentro de la arquitectura y el conocimiento está dentro y tenemos que hacer eso, y otros que dicen el conocimiento en verdad está afuera y entonces hacemos solo investigación en cosas que exceden a la arquitectura, entendida como edificio. Y pienso que, bueno, como que es una negociación de ambas, ¿no? Hay una pregunta, creo yo, para mí, tanto en el magíster como en el pregrado, de qué conforma el conocimiento en arquitectura, cuál es su forma. Y ahí esto es algo que también hemos estado discutiendo, por ejemplo, en los labs del magíster, es el planteamiento como del año, se podría decir, o quizás va a ser mucho más largo. ¿Cuál es la forma del conocimiento en arquitectura? Porque en el fondo, si uno dice cuál es la forma del conocimiento en la ciencia, probablemente sea el artículo, el paper indexado Sí, en una revista como Nature, eso es el conocimiento. Pero en la arquitectura, ¿cuál es la forma del conocimiento? Entonces, no es tan claro que es un paper. Quizás habrá paper o artículos o ensayos que recogen algún aspecto, pero en otros casos va a ser un edificio. Digamos, un edificio de Rubicon es una mejor demostración del espacio servidor y el espacio servido que un paper, porque está el edificio y porque negoció todas las variables y aún así, digamos, el elemento que lo resuelve es la distinción entre espacio servidor y servido. Y en el fondo, ese pedazo de conocimiento material edificado probablemente hizo mucho más por la arquitectura del siglo XX que un paper de un académico de una universidad. Entonces, la pregunta, creo yo, y que es una pregunta, digamos, en curso, inacabable, es esa, ¿cuál es la forma del conocimiento? Y que esa forma del conocimiento potencialmente va a tener otras formas que solo la escritura. Ahora, yo también soy una defensora de la escritura, creo que los arquitectos tenemos que saber escribir porque es lo que nos comunica con la cultura más allá de nuestro mundito de edificios. y Entonces que no tenemos nos que enseñan también mucho saber en la escuela. Nos cuesta harto tal escribir. cual. Y que tenemos que, y eso también es una de las preguntas del magíster, como cómo la arquitectura participa dentro de un universo cultural más amplio. En el fondo, si uno toma una película, se escriben reseñas, se producen discusiones, se invita a los directores. Cuando alguien hace un edificio, ¿quién escribe la reseña? ¿Quién invita a los autores? Entonces, ¿cómo la arquitectura como Mm. práctica participa de una cultura más allá? Ahí sí pienso que la escritura cumple un rol, porque Podría justamente ser el tiende un medio. puente, exacto, tiende un puente con las personas. Entonces, creo que son estas preguntas como, sí, más paradójicas que tienes que tomar una posición, creo que no está ni en la autonomía ni en como rendirse ante las ciencias sociales, como quizás pasa un poco más acá en la FAU, eh, y de alguna manera también ponerse como desafío, pienso yo, esa pregunta, ¿cuál es la forma de el conocimiento en arquitectura? Sí, yo creo que estamos como en un punto de inflexión. De hecho, a raíz de la Bienal de Venecia, Patrick Schumacher siempre ha escrito en contra y ya está diciendo, bueno, en la Bienal de Venecia no hay arquitectura. Entonces ahí empieza, obviamente no vamos a profundizar en la Bienal de Venecia, pero ahí empieza todo un debate de esto mismo. Es como, bueno, para Patrick Schumacher quizás arquitectura es un edificio de una tecnología del siglo, no sé, 25, porque ellos siempre van mucho más adelantados que lo que está ocurriendo en términos constructivos, etcétera,
Y para otro, la Bienal de Venecia, en el fondo los pabellones que ha ido mandando, por ejemplo, Chile, ahora lo de Gonzalo Carrasco con Bills y Lion, en el fondo son maneras distintas de acercarse a la arquitectura y es un debate en realidad que yo creo que está recién comenzando y que yo creo que los magísteres, por lo menos aquí en Chile, tienen harto que decir. Tampoco es que hayan tantos magísteres de arquitectura en las escuelas. Obviamente los más conocidos son los de la Chile y la Católica porque son las escuelas más antiguas, pero hay otros más. Pero yo creo que los magísteres tienen mucho que decir en ese ámbito, porque cuando tú decías también de que no hay doctorados efectivamente más proyectuales, es donde ahí, por ejemplo, a mí, que yo soy del área más proyectual, yo digo, pucha, ¿qué voy a hacer 4 años investigando cuando mi área es más proyectual? Entonces ahí viene como ese debate de que nosotros los que nos dedicamos al área más proyectual como que no tuviéramos acceso a un posgrado o un doctorado en el fondo, porque nuestra área no está tan desarrollada en ese aspecto. Entonces, claro, yo creo que todavía es una pregunta que está como en proceso y las respuestas también están, yo creo que en proceso y tomar, yo creo que lo importante es tomar posiciones, porque uno puede empezar también a sacar puntos de vista, sacar elementos en común, elementos también que uno lo distancian, pero es interesante como esa duplicidad que tienes tú, como defender, pero a la vez ser parte del área más de investigación. O sea, yo creo que por ejemplo, respecto a un doctorado, la investigación es una práctica para lograr hacer un aporte en el conocimiento disciplinar del área en la que estás. Entonces, el que hace el historiador, digamos, a secas, que hace investigación histórica, la investigación es la práctica mediante la cual va a plantear una nueva área o va a delimitar y delinear y escribir y describir una nueva área del conocimiento que antes no se conocía, ¿no? Antes no era pública. Si uno se plantea que para el doctorado la pregunta es hacer un aporte dentro del conocimiento en arquitectura, la investigación puede ser una de las vías, pero puede haber otras vías. Pienso ahí que cuando existen los doctorados como proyectuales es complicado porque en general la arquitectura responde a un encargo y cuando uno está en un doctorado no hay encargo más que el que se dio uno y Exacto. entonces hay una cosa media extraña. Pero sí creo que en el fondo cuando uno plantea investigación en arquitectura, quizás una manera de enfrentarlo es esa de como qué parte del conocimiento en arquitectura estoy trabajando. Y de otra manera, o sea, de manera similar en los magíster, creo yo, también hay dos tipos de magíster, o sea, y eso es bastante claro, que hay magíster que son de especialización, donde uno como que se enfoca en un aspecto, y que está muy bien y excelente, y hay otros, como el de nosotros en la Chile, que es especulativo, que en el fondo abre. Y en ese sentido quizás es menos práctico, pero más práctico en lo inmediato, porque no es que le puedes agregar una línea así como ahora sé perfecto cómo calcular Claro, algo dentro del comportamiento térmico de mi edificio, pero te obliga a tomar posición y te entrega herramientas y te hace ensayar posiciones en un contexto, digamos, como cuidado, protegido de la universidad, dentro del muro de la universidad, pero porque nos interesan arquitectos que se planteen culturalmente, que se planteen disciplinarmente e intelectualmente, y eso hay que ensayarlo. Y por eso el ensayo es parte importante de del tipo de escritura que creemos que hay y que es tan que difícil desarrollar. escribir, porque en realidad debería haber un ramo, yo no sé si ahora hay, pero debería haber un ramo donde a uno le enseñan a escribir, porque por Dios que es difícil. O sea, cuando uno llega a Sí, seminario, todos los profesores guías sufren, yo creo que no por los temas, sí, sino que por cómo escribimos. No sabemos sí. explicarle al profesor el tema que queremos, Mm, encima no son en el fondo textos cortos, entonces mm, es un suplicio en realidad escribir, y creo que lo que tú dices es relevante, por el fondo hay que saber escribir para también un poco salir de esta burbuja arquitectónica, y así como la gente, dices tú, que va al cine y uno cualquiera puede hacer un comentario en una película, que la gente mm, también sepa cómo hacer un comentario respecto a un edificio. Yo creo que la gente mm, tampoco sabe cómo criticar un edificio. mm. Exactamente, sí. Y justamente, o sea, es lo que está ahí, o sea, nuestros cuerpos se mueven entre la arquitectura todo el tiempo, Todo el tiempo, entonces, sí. como bien impresionante que no sea parte de una discusión, quizás en ciertos aspectos sí, como los grandes proyectos, diría yo, o digamos como los que siguen a Santiago Adicto, quizás ya tienen como una Sí, cierta formación de estar mirando el entorno construido. Pero claro, hay como
hay una cosa como respecto del lenguaje, respecto de cómo se nombran las cosas, qué es lo que puede hacer un arquitecto y qué no, porque en el fondo también si recibes un encargo tú lo realizas, pero no diseñaste el encargo, entonces de repente hay cosas que están mal encargadas y que después se le echa la culpa al arquitecto cómo lo resolvió y hasta qué punto hay una responsabilidad de parte de quien diseñó. Creo que son discusiones como, sí, pues, importantes. Y bueno, y respecto a la escritura, creo que también quizás la pregunta previa es ¿qué se lee, no? Como, porque en el fondo todos los que escriben bien leen mucho, entonces creo que hay que abogar por más lectura, no de arquitectura, porque probablemente eso no hay mucha y no está muy bien escrita, No, no quizás hay mucha. más novelas, diría yo, más novelas para todos. Bueno, Gabriela, muchas gracias por esta tremenda entrevista, lo pasé súper bien, además súper interesante lo que comentas como de, en realidad que la arquitectura está abriendo más preguntas que respuestas y eso también es interesante y que las nuevas generaciones de alguna forma como que no tengan miedo a opinar, que opinen, por supuesto, de manera constructiva y con muchos datos, con mucha información, no en el fondo tan al voleo, pero sacar en el fondo profesionales que tengan una capacidad crítica bastante importante. Yo creo que eso falta harto. No, gracias a ti por la conversación, súper entretenida, y uno siempre queda como con ganas de seguir conversando. Pero nada, me parece ya, quiero escuchar la serie porque me imagino que va a estar muy entretenida toda la colección de posiciones. Y nada, pues te agradezco un montón por iniciar este diálogo estoy segura que va a seguir creciendo, digamos, con todas las personas y contigo que participen de tu proyecto. Así que muchas gracias a ti por la invitación. Un placer. Bueno, muchas gracias. Que estés muy bien.